La biblioteca de Lorgar era vastamente silenciosa, pero no era un silencio vacío. Era un silencio pesado, lleno de pensamientos no pronunciados, de decisiones no tomadas y de preguntas no respondidas. Había elegido no asistir a la reunión de su padre. Mientras se sentaba en una de las grandes sillas de piedra, envuelto en las sombras de los altos estantes de libros, el peso de su ausencia en la convocatoria del emperador caía sobre él como una manta sofocante. Había desobedecido el llamado de su padre. No había sido una decisión fácil, y aún ahora, mientras la soledad de su refugio le ofrecía un respiro, se preguntaba si había sido la correcta. Los demás estaban en Terra, reunidos con el emperador, sus hermanos primarcas discutiendo una nueva cruzada. Lorgar podía imaginarlos fácilmente. Guilliman probablemente estaba en pie frente al mapa estelar, planeando rutas de conquista con precisión fría. Sanguinius, con su gracia angelical, compartiendo palabras de inspiración. Horus, siempre elocuente, liderando con su carisma innato. Y él, aquí. El eco de sus pensamientos rebotaba en las paredes de su mente. ¿Por qué no había acudido? Porque, cuando su padre lo había llamado, había decidido quedarse en este lugar solitario, rodeado de libros que solo ofrecían respuestas parciales. No se trataba de miedo. Nunca había sido miedo. Lorgar, a lo largo de toda la gran cruzada, había demostrado su valentía y su dedicación. Había luchado junto a sus hermanos, había llevado la luz del emperador a los rincones más oscuros de la galaxia. Pero con cada victoria, con cada mundo que se inclinaba ante el imperio, algo dentro de él se desgastaba. No era la conquista lo que lo perturbaba, sino la falta de propósito más allá de eso. El emperador, su padre, el ser que él veneraba como a un dios, no había comprendido su devoción. Para el emperador, la fe era algo innecesario, una debilidad de los mortales que necesitaba ser superada. Pero para Lorgar, la fe era el pilar sobre el cual la humanidad debía levantarse. No solo se trataba de conquistar galaxias, se trataba de salvar las almas de aquellos que vivían en ellas. Mientras sus hermanos miraban las estrellas con ansias de conquista, él miraba los corazones de los hombres con ansias de redención. Era una diferencia fundamental que lo había distanciado de ellos con el tiempo, un abismo invisible que había crecido entre Lorgar y el resto de los primarcas. ¿Y si volvía a Terra? ¿Y si se presentaba ante su padre? Sabía que el emperador lo recibiría, quizás con una sonrisa indulgente o con un ligero gesto de decepción. Pero Lorgar temía lo que vendría después de esa sonrisa. Temía que una vez más, sus ideas, su fe, fueran descartadas como innecesarias. No podía soportar eso otra vez. No después de todo lo que había sacrificado, no después de todo lo que había sufrido para mantener viva la llama de la espiritualidad en el imperio. En lo profundo de su corazón, se sentía incomprendido. Era un primarca, sí, un líder poderoso, pero no era como sus hermanos. No se regocijaba en la simple expansión del poder imperial. Lorgar quería algo más. Quería que la humanidad entendiera su lugar en el cosmos, que abrazara algo más grande que ellos mismos. Y, sin embargo, sus sueños de fe y devoción habían sido vistos con escepticismo y, a veces, desprecio. Ese era el verdadero motivo por el que no fue a Terra. No era miedo a la reunión, ni rechazo al emperador. Era la comprensión de que, en ese lugar, entre sus hermanos, él siempre sería el que estaba equivocado. No importaba lo grandiosa que fuera la nueva cruzada que el emperador estaba organizando, no importaba cuántos mundos fueran conquistados. En última instancia, el imperio carecía de algo esencial, algo que solo él, Lorgar, podía ver. Su ausencia no era una protesta. Era un acto de fe. Fe en sí mismo. Fe en su misión. Miró a su alrededor, las estanterías de la biblioteca, testigos silenciosos de su aislamiento. Estos libros eran sus compañeros. En ellos buscaba la verdad que el emperador no le había ofrecido. Mientras sus hermanos iban a conquistar nuevos mundos, él intentaba conquistar las preguntas que había dentro de él mismo. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Qué sentido tenía la victoria si la humanidad no tenía una fe que la sostuviera? En su mente, la imagen de sus hermanos se desvaneció. Guilliman, Horus, Sanguinius, todos seguían adelante con la misión del emperador, sin cuestionar, sin detenerse a pensar en las preguntas que a él lo consumían. ¿Qué ganarían con esa cruzada? Tal vez traerían orden a esos mundos nuevos, tal vez impondrían la ley del imperio, pero sin un alma, sin un propósito mayor que los uniera, todo eso eventualmente se desmoronaría. Lo veía con claridad, como una visión. El imperio, sin fe, estaba destinado a caer, tarde o temprano. Y entonces, mientras esa certeza ardía en su pecho, Lorgar sintió una extraña presencia. Algo lo llamó.
Una extraña sensación lo invadió, como si un susurro proveniente de los estantes oscuros lo empujara hacia un rincón que nunca antes había explorado. En medio de todos esos volúmenes familiares, había uno que no recordaba haber visto jamás. Un tomo viejo, cubierto de polvo, con una cubierta de cuero agrietado. La historia del héroe del escudo. Las palabras en la tapa parecían tener vida propia. Su mente, ya plagada de dudas y reflexiones, se aferró a esas palabras con curiosidad. El escudo. No una espada, ni una lanza. Un escudo. Un arma de defensa, de protección. Lorgar tomó el libro con manos vacilantes. Este escudo representaba algo más. No era un arma para cortar o dominar, sino para preservar y proteger. Quizás este libro contenía respuestas que no había encontrado en ningún otro lugar. Y así, decidió abrirlo.